No ha sido una legislatura normal, ha sido la más arriesgada para Chunta Aragonesista. Tomó al comienzo de la misma una decisión que inevitablemente iba a marcar su devenir, entrar en el gobierno, en este caso en el gobierno socialista de Lambán. Todo ha ido bien y si no ha sido así, nada ha trascendido hasta ahora. Y todo por el impuesto de sucesiones. Primero fue una imagen que les vamos a mostrar, obligados a negociar ese impuesto tras el acuerdo PSOE-Ciudadanos y recientemente otra, el acuerdo con Podemos sobre este tributo. Hoy los grupos de la izquierda vuelven a reunirse para intentar poner en común qué les acerca sobre este impuesto que parece separar a los socios de gobierno. De cómo es de grande la herida hablamos esta mañana con el portavoz de Chunta Aragonesista en las Cortes de Aragón. Una formación que en esta legislatura ha presentado 41 proposiciones no de ley y que aspira a que en el año que resta de legislatura se pueda sacar adelante también la Ley de Memoria Democrática o los presupuestos de 2019, entre otros. Hoy hablamos aquí en Plató con Gregorio Briz, que ya nos acompaña junto a Pablo Carreras. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días también a todos ustedes. Pues sí, de cómo están las cosas, de lo que se ha hecho y también de lo que está pendiente. Hablamos hoy con Gregorio Briz en unos momentos intensos en la vida política nacional y con consecuencias, claro, en las instituciones y también en las relaciones políticas en esta comunidad autónoma, en Aragón. Gregorio Briz, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar aquí. Bueno, ¿corren nuevos aires, nuevo clima para la izquierda en este país? Pues yo creo que sí, a raíz de la moción de censura, que seguramente nadie esperaba después de la aprobación de los presupuestos, pero a raíz de la sentencia del caso Gürtel, pues evidentemente no podía ser ya que el gobierno del señor Rajoy estuviese un minuto más. Por lo tanto, esa moción de censura que ha puesto de acuerdo a todas las fuerzas políticas del Parlamento, excepto a Ciudadanos y al Partido Popular y alguna otra fuerza, pues ha permitido que haya un gobierno de izquierdas que yo creo, como se dice ahora de una manera repetitiva, da una ventana de oportunidad a que se pueda hacer políticas de izquierdas y que esto sea bueno para Aragón y para las reivindicaciones de Aragón. Yo pienso que sí, porque las coaliciones de izquierdas parece que estaban de capa caída con la subida de Ciudadanos y el Partido Popular podía estar beneficiado por eso. Y yo creo que esta es una nueva oportunidad de hacer nuevas políticas sociales, políticas de izquierdas y políticas que den solución a los grandes problemas que tiene España y Aragón en concreto. ¿Y es una oportunidad que debe llegar hasta el final de la legislatura o tiene que ser una oportunidad únicamente para conducir al país a unas nuevas elecciones? Recordamos que ayer Pedro Sánchez, en la primera entrevista que dio a la televisión pública, Televisión Española, dijo que su objetivo era aguantar hasta el final la actual legislatura. Bueno, la sensación que da es que el gobierno que ha nombrado el señor Sánchez es para durar, para hacer una legislatura más larga y llevar a cabo una serie de reformas fundamentales. Nosotros en principio creíamos que era mejor la convocatoria de elecciones, pero creemos que pasados los días y después de que Ciudadanos parece que está muy interesado porque sus encuestas le beneficiaban, creemos que es bueno que se agote la legislatura y que se produzcan algunas reformas importantes y se intente dar algunas soluciones interesantes para España. Da la sensación de que quiere durar y ese es el planteamiento que el señor Sánchez ha hecho y nosotros creemos que puede ser interesante porque efectivamente pues esto puede venir bien a las elecciones del 19 también que se producen autonómicas y municipales. Y dar tiempo también para algunas de las cuestiones relacionadas con Aragón que corren prisa, ¿no? Como es la financiación autonómica, es el reto de la despoblación de la que hablaremos, pero ahondando en este tema del clima para la izquierda, ese aire nuevo que entra en este país, ¿eso también se traslada a la comunidad autónoma? ¿También se percibe en Aragón ese aire nuevo? Yo espero que sí. De hecho, el presidente Lambán dijo que iba a recoger todas las reivindicaciones de Aragón y se las iba a enviar por escrito al presidente Sánchez. Nosotros incluso desde el departamento también hemos enviado ya cartas y comunicaciones para temas trascendentales como el sistema ferroviario, el tema del Canfrán. Bueno, hay una serie de reivindicaciones de Aragón, entre ellas también la financiación autonómica, que el otro día en las Cortes también decidimos por unanimidad todos los grupos parlamentarios cómo deberían ser las condiciones de una nueva financiación. Por lo tanto, yo creo que hay cuestiones clave que el señor Sánchez tiene que ser sensible y entiendo que el señor Lambán así se las va a comunicar, como ha dicho, y por lo tanto nos pueda beneficiar y solucionar algunas de las cuestiones clave para Aragón. De momento ustedes tienen un toro sobre la mesa, que es el tema del impuesto de sucesiones. Le preguntaba si eso también se percibía, ese clima de unión de la izquierda, si se percibía en Aragón, por ejemplo, en este tema. A la 1 de la tarde han convocado ustedes, junto con Podemos, al Partido Socialista y también Izquierda Unida para intentar llegar a una apuesta común de la izquierda. Efectivamente, nosotros creíamos que efectivamente los nuevos vientos que soplaban en Madrid pues deberían también influir aquí en todos los aspectos. En el aspecto impositivo parece ser que no,
Bueno, nosotros hemos creído siempre que el impuesto de sucesiones es necesario, no solamente porque lo diga Junta Aragonesa, sino porque el mundo académico y el mundo de la fiscalía dice que es el impuesto de cierre que redistribuye la riqueza y que es importante. De hecho, el año 15, no hay que olvidarlo, subimos este impuesto y otros para, digamos, asegurar los servicios públicos la izquierda, PSOE, Junta, Podemos e Izquierda Unida. Bueno, pues su revisión, dentro del contexto que se dice y que el señor presidente dice, el de la armonización, que estamos de acuerdo de la armonización, porque no debe pagar más una comunidad que otra, esto es responsabilidad del Gobierno de España en todo caso, porque es un impuesto estatal y el señor Sánchez debería acometer este tema. Nosotros creíamos que sí, que se debería modificar, pero una vez que se tiene claro que hay que armonizarlo con el resto de España, se puede armonizar de una manera o de otra, desde una posición de izquierdas a una posición de derechas. Y lamentablemente el Gobierno del señor Lambán, en este caso el Partido Socialista, ha creído más conveniente pactar primero con Ciudadanos de unas formas que a nosotros nos gustaron, y eso dijimos porque nos enteramos por la prensa, y luego posteriormente con el Partido Popular y con el Partido Aragonés. ¿También se enteraron por la prensa? Bueno, nos comunicaban que había algunos contratos, pero realmente que había un acuerdo serio, nos enteramos también fuera de la comunicación ordinaria. Por lo tanto, luego los portavoces nos explican, pero ya está hecho el pacto y está ya consensuado. Nosotros no estamos de acuerdo con ese acuerdo, perdón, valga la redundancia, y por eso vamos a, con Podemos esta mañana, presentarle al Partido Socialista otra alternativa para armonizar, repito, dice el presidente que hay que armonizar, para armonizar, pero desde otra óptica y con otros parámetros. ¿Consideran que es una deslealtad por parte del Partido Socialista en este caso, hacia ustedes, como socios de gobierno también? Yo pienso que tiene que haber una coherencia política en las actuaciones de cada uno, ¿no? Y en este caso con Ciudadanos no hubo la lealtad suficiente porque nos enteramos por la prensa y ha seguido el discurso y las negociaciones con otros partidos. Yo creo que hay una frase que me gustaría indicar. Dice Daniel Innerarity que a veces la política, en su libro sobre la política en tiempos de la, digamos, conspiración o de la crisis, que se mueve todo por la pulsión electoral. Y seguramente esas urgencias de la pulsión electoral nos lleva a tomar decisiones que a veces pueden ser populares o desde el punto de vista mediático, pero realmente dejan abandonado a gran parte de la sociedad. Porque esta reforma, quiero decirlo esto porque es un dato muy importante para que toda la ciudadanía lo oiga, esta reforma que plantea con Ciudadanos solamente beneficia a 1.200 personas aproximadamente. Esta es la gran reforma y a quién repercute en Aragón de esos 1.300.000 o 200.000. Por lo tanto, yo creo que hay que tener cuidado con estas cosas, pero en todo caso cada uno es responsable de sus actos. Nosotros seremos coherentes con nuestras ideas, con una negociación pactada si puede ser, y si no puede ser, pues defenderemos nuestras posiciones en el Parlamento como hacemos normalmente. ¿Y hasta dónde puede llevar esa defensa? Ustedes han dicho que realizarán cuantas actuaciones sean necesarias para lograr estos acuerdos políticos de izquierdas. Claro. ¿Hasta dónde puede llegar eso? ¿Incluso una crisis de gobierno? Bueno, yo no aventuro tanto. Efectivamente tenemos discrepancias en otros temas, no cabe duda de que en todo no coincidimos. En política hidráulica, por ejemplo. En política hidráulica, por ejemplo, hemos votado cuestiones, incluso en la arquitectura institucional territorial teníamos también a lo mejor nuestras diferencias, pero eso no implica que no se pueda hacer una labor de gobierno, porque hay un pacto de investidura y muchas cosas que nos unen y menos que nos separan. Yo no creo que llegue a ese extremo. Hombre, puede entrar en un bucle y una vorágine que nos lleve a un enfrentamiento. Yo espero que no, porque esto es democrático. Es decir, si el señor Lambán ha pactado con el PP y con Ciudadanos, ¿por qué Junta no puede pactar con Podemos, con Izquierda Unida en otra alternativa? ¿Que estamos en minoría? Bueno, pues lo perderemos, no hay duda, pero lo que no hay que perder de vista que la responsabilidad política nos lleva a que todas las grandes leyes y todos los presupuestos y el pacto de investidura lo ha votado la izquierda. Yo creo que eso es coherencia política. ¿Llegar a otros acuerdos? Bueno, pues cada uno tendrá que explicar a los acuerdos que llegan. Nosotros creemos que la coherencia y la responsabilidad es lo que Junta está haciendo en este momento. Hoy se la van a presentar al Partido Socialista, también habrán hablado previamente también con Izquierda Unida. Ustedes dicen que esa propuesta es una propuesta justa y progresiva. Claro, claro. Es decir, nosotros entendemos que las diferencias y el dumping que se ha producido en España, que cada comunidad autónoma paga una cantidad distinta, algunas no pagan nada, otras más, pues eso a lo mejor hay que arreglarlo y armonizarlo. Por eso pedíamos en ese dictamen de financiación que haya una horquilla de mínimos y máximos planteada por el Gobierno central. Una vez que eso lo decimos, bueno, pues vamos a armonizar, pero se puede armonizar de una manera que bajemos el coste en Aragón para realmente las clases medias y no las fortunas más altas, pero con unos parámetros que la progresividad se implante, que paguen más los que más heredan y que realmente pueda haber unas bonificaciones adecuadas. Por ejemplo, nosotros introducimos la fiducia, las parejas de hecho, que los nietos también tengan posibilidad, que la primera vivienda tenga bonificaciones. Es decir, hay fórmulas, no cabe duda, pero se puede hacer desde esa óptica o desde la otra donde se dice 500.000
100.000, como dijo Ciudadanos, y ahí entran pues los que más heredan, salvando de 500 a 1 millón, que seguramente era el planteamiento que tenía el PP, que no pudo llevarlo a la práctica. Por lo tanto, hay fórmulas y maneras de hacerlo. Rebajar impuestos, que creo que no es la manera de hacer política de izquierdas, pero bueno, es lo que se ha implantado socialmente, porque la gente confunde el impuesto de sucesiones con las plusvalías municipales, con el impuesto jurídico documentado y con los notarios, todo junto, y todo el mundo dice que paga sucesiones. Eso no es cierto, pero una vez que esté instalada el planteamiento de agravio con otras comunidades, pues arreglémoslo de una forma coherente desde la óptica de la izquierda. ¿Tiene confianza en que se puede llegar a un acuerdo? Dígamelo en serio, de verdad y sinceramente. Yo siempre soy optimista. En política hay que ser optimista y hay que intentar llegar a acuerdos. Yo espero que se pueda llegar a acuerdos. ¿Que es difícil? Por supuesto que es difícil. Hay unos pactos ya previos hechos y que seguramente el señor Lambán lo ha dicho, que no está dispuesto a retroceder en esos pactos. Bueno, ellos sabrán lo que hacen, pero nosotros nuestra obligación, nuestra responsabilidad es presentar nuestro acuerdo y debatirlo con ellos. ¿Que no están de acuerdo y no se puede? Bueno, pues tendremos que aceptar que no ha podido ser, pero insisto, soy optimista, aunque lo veo muy difícil. ¿Y eso de qué forma podría afectar al resto de la legislatura, al año que queda de legislatura, 11 meses? Pues esto habrá que ver según lo que vaya pasando estos días, ¿no? Las posiciones que tengamos, pero insisto, yo no formo parte del gobierno, aunque mi partido está en el gobierno, y creo que los miembros del propio gobierno, el consejero, todo el equipo tendrán que decidir cuál es la posición y el propio partido, ¿no? Por lo tanto, yo no me atrevo a ser pesimista ni derrotista, ni yo creo que todavía hay que esperar y bueno, vamos a ver, tenemos discrepancia en otros temas y hemos seguido gobernando durante 3 años. A la vuelta de la esquina están el empezar a hablar ya de los presupuestos del próximo ejercicio de 2019. Debería empezar a hablar ustedes prácticamente a lo largo del verano, ¿no? Para que lleguen en fecha y forma. Claro, sí, es que es una cosa muy importante. Ayer en la Comisión de Hacienda el consejero Jimeno decía que es posible que pueda haber un presupuesto del 19 en Madrid, en el Estado. Si eso ocurre, eso va a facilitar todavía más las cosas para que haya un proyecto de ley de presupuestos en Aragón. Y claro, en septiembre se debía ya presentar. Claro, quizá no sea el mejor ambiente y la mejor situación después de estas desavenencias entre la izquierda, pero tenemos que hacer un esfuerzo incluso superior para llegar a acuerdos. Claro, ese presupuesto quiere decir lo siguiente. Ayer también la interventora decía que los ingresos son razonables y realistas y prudentes. Si bajamos los impuestos, aunque la regla de gasto es una cosa un poco técnica que la gente quizá no puede entender bien, nos puede impedir hacer determinados gastos. Si bajamos los impuestos, a lo mejor ese presupuesto no es el deseable para mantener esos servicios públicos y para hacer las políticas sociales. Por lo tanto, vamos a ver esa coherencia política cómo se mantiene luego en los presupuestos una vez que hayamos llegado a esa rebaja fiscal que parece ser que se va a producir. ¿Hasta ahora considera usted que los servicios sociales se han recuperado al ritmo necesario? Yo siempre he dicho que bueno, estamos satisfechos dentro de lo que cabe. Yo creo que se ha hecho una política de recuperar lo que se perdió la legislatura anterior con la estabilidad presupuestaria y los recortes, y se ha hecho un trabajo importantísimo en todos los niveles: educación, sanidad, vertebración. Hace falta más inversiones, más trabajo. Seguramente hace falta más tiempo para acabar de recuperar todo esto. Pero yo pienso que se ha hecho una inversión, un esfuerzo muy importante en sectores muy sensibles del estado del bienestar, como acabo de citar. ¿Podría correr peligro otra de las iniciativas y otra de las apuestas de su formación, como es la Ley de Derechos Históricos? Yo espero que esto está consensuado y pactado y hemos acabado la ponencia. Bueno, pero había muchas cosas consensuadas y pactadas bueno, que visto lo visto... Por eso decía Pablo que si entramos en un bucle de confrontación, bueno, pues esto puede acabar, como dicen en mi pueblo, como el Rosario de la Aurora, ¿no? Pero yo creo que eso sería malo para el gobierno, para la izquierda y para el proyecto de Aragón desde la izquierda. Eso es lo que yo creo. Pero bueno, en política nada está escrito. Estamos en una sociedad muy volátil y a veces, como decían aquellos, las intuiciones de los seniors como yo ya son unas, pero quizá de los juniors son otras, y entonces a veces esto no sé muy bien lo que va a pasar. Habrá que esperar con prudencia y con cautela. ¿Qué quieren ustedes que recoja o que recoge ya ese borrador de la Ley de Derechos Históricos? Pues fundamentalmente lo que hemos dicho siempre, que se recoja lo que hemos defendido durante muchísimo tiempo. Está el Estatuto, la adicional a la Constitución, que esos derechos históricos que Aragón tiene se lleven a presupuestos, a un planteamiento de blindaje de los servicios públicos, de que Aragón tenga un reconocimiento como otras comunidades autónomas, que parece ser que el señor Sánchez se va a reunir porque son comunidades históricas. Bueno, toda una serie de derechos que al final son financiación autonómica, autogobierno y poder desarrollar
Pero eso no se recoge ya en el Estatuto de Autonomía. No de la misma forma que se recoge la de Ley de Derechos Históricos, porque profundiza mucho más en algunas cuestiones fundamentales, blinda algunas cuestiones clave. Bueno, la ley es larga, no me da tiempo a explicarla aquí. Seguramente si se aprueba este final de mes la explicaremos en todo Aragón con todo lujo de detalles para que sepa un poco lo que esa ley puede significar. No cabe duda de que esa ley tiene sus inconvenientes de aplicación después, pero bueno, vamos a intentar que se pueda desarrollar con toda la normalidad. Estábamos hablando de un tema muy de actualidad como es el impuesto de sucesiones. Hay otro que también se ha convertido una vez más en actualidad, que es la ley de capitalidad. El Consejo de Estado ha elevado un informe en el que señala que podría haber indicios de inconstitucionalidad en uno de los artículos. Bueno, yo creo que primero habría que leer ese informe, yo no lo he leído. Parece ser que no lo ha leído nadie, por lo que cuentan las partes. Todo el mundo lo nombra y nadie lo conoce, ¿no? Decía, bueno, vamos a ver qué es lo que dice, pero en todo caso, algunas de las leyes que hemos aprobado en el Parlamento aragonés sí que luego se han llevado al Constitucional con mejor o peor suerte y con mayor o menor razón. Yo creo que esta ley que aprobamos, desde mi punto de vista, es constitucional. Otra cosa es las aplicaciones de las leyes, si los artículos se aplican de una forma adecuada, porque luego, claro, en el Ayuntamiento pues, ha habido dificultades grandes con este tema por la aplicación en las sociedades. Yo creo que desde nuestro punto de vista lo que aprobamos en el Parlamento entendemos que es constitucional. Por lo tanto, ante eso poco que decir. Ahora bien, si se ha aplicado de una manera errónea, eso es otra cuestión distinta, ¿no? En todo caso, esperaremos a ver qué dice el informe para leerlo con detenimiento y nosotros creemos que el Gobierno y el Parlamento, los que hemos votado a favor, tenemos que defender la constitucionalidad de esa ley, por supuesto. Cuestiones que se aparecen también en los medios de comunicación. Ustedes han dicho que ya se han puesto en contacto, pues por ejemplo, con el nuevo ministro de Fomento para exigirle una serie de cuestiones. Por ejemplo, un paso que ya ha dado el Ministerio ha sido liberar las autopistas de peaje una vez que finalicen la concesión estatal. Sí. Bueno, hemos reivindicado varias cosas. Esta es una reivindicación histórica de Chunta y yo creo que del Parlamento aragonés. Hubo un debate muy importante hace unos años donde se decía liberalización o desdoblamiento. Nosotros creíamos que si el coste era menor era mucho mejor la liberalización porque no era un impacto ambiental que se producía y unas inversiones excesivas. Por lo tanto, yo creo que es una buena idea que cuando acaben las concesiones pues se libere absolutamente las autopistas y esto evitará pues todo lo que está sucediendo en Aragón. Pero hemos reivindicado también que las obligaciones de servicio público ferroviarias que estamos pagando del Gobierno de Aragón se haga cargo el Estado y que las pague ellos. El Canfrán se ha invitado al Gobierno a que venga a la puesta de la primera piedra la semana que viene o dentro de 2 semanas. Bueno, yo creo que todo esto lo estamos, reivindicando y yo creo que el nuevo Gobierno, y así lo veo con toda sinceridad, tendrá sensibilidad ante todos estos temas de Aragón, sin duda. Gregorio Llobet, fíjese, yo creo que en los 17 minutos que llevamos de conversación, en estos momentos en la comunidad autónoma somos menos y mayores. Alguien habrá fallecido y alguien habrá cumplido años. Un tema que da la sensación de que no se resuelve, porque encima de la mesa hay un montón de informes, de propuestas, de directivas, de directrices, pero no acaba de solucionarse la situación. Nadie da un paso al frente lo suficientemente definitivo como para empezar a solucionar este problema endémico en la comunidad autónoma desde los años 50. Es un tema complejo. Sergio del Molino en su España vacía lo explicaba muy bien, pero no tiene fácil solución. Pero además, si no tiene fácil solución por toda la complejidad que tiene, el envejecimiento, la dispersión en el territorio, luego es verdad que el otro día en una rueda de prensa decíamos algo que nos parece muy importante. Aunque aquí en Aragón se tenga la directriz sobre la despoblación, que se ha trabajado mucho con la EOTA, luego en España el señor Rajoy no hizo la estrategia para el reto demográfico, se fue del Gobierno y no cerró la situación, dijo que iba a sacar un documento donde iba a tratar... También hay un comisionado nacional que... Exacto. Ahora el Gobierno Sánchez tendría que hacer esto, pero es más grave todavía que la Comunidad Económica Europea no va a asignar fondos a este tema para zonas despobladas como podía ser la zona de Teruel u otras zonas de España. Por lo tanto, yo creo que si no nos ponemos de acuerdo las 3 administraciones, va a ser todo muy difícil que se desarrolle. Y yo creo que falta esa sensibilidad por parte de Europa de invertir determinadas cantidades de dinero en estos temas, porque seguramente ellos creen que no son los prioritarios. O luego da posibilidades a que los gobiernos puedan invertir ellos y Madrid también tiene que hacer su labor. Es decir, o nos ponemos todos de acuerdo o va a ser muy difícil porque el problema no solamente no se arregla, sino que se agrava cada día que pasa, como bien has dicho hace un momento. Gregorio Briz, miramos al futuro, en unos tiempos de confluencias de la izquierda, ¿qué es lo que va a hacer Chunta Aragonesista en las próximas elecciones?
Bueno, Junta Aragonesista en las próximas elecciones creo que va a ir solo a las elecciones la formación política. Esto se ha debatido ya en los órganos, hemos tenido propuestas de otros partidos, pero yo creo que la situación que se ha producido en esta legislatura y las cosas que van sucediendo y la propia, digamos, dinámica interna del partido, yo creo que recomienda y dice que vamos a ir solos. Siempre queda hasta el último momento, pero en los órganos que hemos debatido este tema ha quedado muy claro que Junta Aragonesista tiene unas, digamos, ideas fundamentales, unas consignas, unos planteamientos, un proyecto que seguramente desde el aragonesismo pues no coincide realmente con otros en todo el sentido. Por lo tanto, pensamos que será mejor ir con nuestra marca única y bueno, afrontar con responsabilidad las nuevas elecciones y vamos a ver qué pasa con el 19. ¿Y cuándo se conocerá si efectivamente van en solitario y en todo caso quién puede encabezar cada una de las listas? Bueno, queda tiempo, pero realmente en los órganos ya está casi decidido. La comunicación oficial se hará en su momento porque tenemos ya los procesos de primarias a partir de septiembre y ahí se decidirá quién son los miembros del partido que encabezan las principales listas a la DGA, a los ayuntamientos más importantes, y entiendo que a partir de septiembre-octubre ya quedará muy claro la conformación de esas listas y si vamos en solitario o no en las elecciones. Gregorio Briz, muchas gracias por habernos acompañado. Tendremos que hablar de esa ley de derechos históricos que en principio se puede aprobar en un plazo muy corto de tiempo. Yo espero que sí, que el día 28 se apruebe y que sea beneficioso para los intereses de Aragón, que nos afiance ese autogobierno, esa financiación que para nosotros es clave y para defender lógicamente Aragón desde los servicios públicos. Muchas gracias y buenos días. A vosotros, encantados. También ustedes no se